El lodo era algo vivo. Le succionaba las botas y le salpicaba la cara, frío y arenoso. La lluvia caía en cortinas heladas, difuminando el mundo en una mancha de gris y marrón. Ante ella, la bestia era una montaña de sombra y furia. Su pelaje, negro como una noche sin estrellas, estaba apelmazado por el barro y resbaladizo por la lluvia. Sus ojos eran de un oro ardiente, dos hornos en la penumbra, fijos en ella. Era la bestia del rey, su otra mitad, su lobo. Un gruñido grave retumbó en su pecho, un sonido como continentes moliéndose. No era un sonido de agresión. Ella había aprendido la diferencia en la última hora angustiosa. Era un sonido de confusión, de dolor. Ara dio un paso vacilante hacia adelante, su pequeño cuerpo temblando, no de frío, sino con una aterradora determinación que le nacía de los huesos. Tenía las manos extendidas, con las palmas hacia arriba, una ofrenda, una súplica. Desde el borde del prado revuelto, bajo el refugio relativo de un roble milenario, observaba el rey Alfa, Kalin. Su rostro, normalmente una máscara de indiferencia glacial, estaba al descubierto. La lluvia trazaba caminos por las afiladas llanuras de sus mejillas, pero era su quietud lo que resultaba tan inquietante. Estaba de pie como si estuviera tallado en el mismo invierno que encarnaba, sus ojos plateados fijos en la escena imposible. Nunca había visto a su bestia, la rabia cruda e indomable de su linaje, hacer otra cosa que no fuera cazar, luchar o matar. Nunca la había visto jugar. La bestia bajó su enorme cabeza, y su húmedo hocico rozó la palma vacía de la mano de ella. Una bocanada de aire caliente rozó sus dedos helados. Ella no se inmutó. No podía permitírselo. Detrás de la bestia, un niño pequeño de la aldea estaba acurrucado contra un poste de la valla, llorando en silencio, el objetivo inicial del confuso ataque del lobo. Agra se arrodilló en el lodo frío y pegajoso, poniendo sus ojos al nivel del enorme depredador. Ignoró al rey, ignoró a los aterrorizados aldeanos que miraban desde sus ventanas. Lo ignoró todo, excepto la dolorida mirada dorada del monstruo que tenía delante. «Está bien», susurró ella. Su voz era un hilo frágil contra la tormenta. «Estoy aquí». Y mientras la bestia gemía, un sonido de pura miseria, y posaba su colosal cabeza en su regazo, el mundo se fracturó y su mente se precipitó hacia atrás. 3 meses antes, el mundo estaba hecho de tinta y polvo. Los dedos de Ara estaban perpetuamente manchados de un negro azulado oscuro, la marca de su oficio. Era una escriba, una guardiana de registros en una aldea tan pequeña que apenas aparecía en los mapas del reino. Su vida era un ritmo silencioso de plumas rascando el papel, el aroma seco del pergamino viejo y el peso de ser completamente invisible. Sigues malgastando la luz en esos pergaminos inútiles. La voz era aguda, teñida de la familiar y mordaz decepción que había sido la banda sonora de la vida de Ara. Su madre estaba en la puerta de su pequeña cabaña, con los brazos cruzados y el rostro como una nube de tormenta. «Es el libro de contabilidad de la aldea, madre», dijo Ara, sin levantar la vista. Estaba copiando meticulosamente los registros de los rendimientos de la cosecha. Un cero mal colocado podría significar que una familia pasara hambre cuando vinieran los recaudadores del diezmo del rey. Era importante. «Es polvo y tonterías», espetó su madre, Mara. «Tu hermana está prometida al hijo del herrero. Él tiene una espalda fuerte y un buen oficio. Tú, tú tienes manchas de tinta y una dote de libros sin valor. Ningún hombre quiere una esposa que sepa leer mejor que él». Los hombros de Ara se tensaron. Mojó su pluma y el sonido del rasgueo llenó el tenso silencio. Inútil. La palabra era una marca en su alma, grabada allí tantas veces por su madre que parecía una verdad esencial. Era pequeña, callada y estudiosa en un mundo que valoraba la fuerza y la utilidad. «Alguien tiene que llevar los registros», murmuró. «Que lo haga el anciano de la aldea. Deberías estar aprendiendo un oficio. Tejer, cocinar, algo que un marido pueda encontrar útil». Mara suspiró, una ráfaga de desesperación teatral. «Lo juro, Ara, naciste con la cabeza en las nubes y con las manos decididas a ser inútiles».
Ara sintió el familiar picor de las lágrimas tras sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar solo empeoraba el desprecio de su madre. En cambio, se concentró en la elegante curva de una letra, vertiendo toda su frustración, toda su soledad, en el trazo perfecto y controlado de la tinta sobre la página. Esto, al menos, era algo que podía controlar. En esto era buena, aunque nadie más viera su valor. Esa noche, el mundo cambió. Comenzó como un susurro de viento, un extraño frío que se colaba por las grietas de las paredes. En una hora, se convirtió en una ventisca aullante. Una tormenta anómala que descendió de las montañas del norte con una velocidad antinatural. La nieve caía en cortinas espesas y cegadoras, y el viento gritaba como un alma en pena. Era una tormenta de leyenda, de las que los ancianos hablaban en susurros. Una tormenta feérica, antinatural y cruel. Entonces sonaron los cuernos. Una explosión profunda y resonante que atravesó el vendaval. Era un sonido de poder y desesperación. Los aldeanos, abrigados hasta los ojos, se asomaban desde sus puertas. Una procesión luchaba por avanzar a través de la ventisca. Una línea de formas oscuras contra el blanco arremolinado. Hombres enormes sobre imponentes caballos de guerra, con sus armaduras brillando por la escarcha. En medio de ellos había una litera cubierta que se balanceaba precariamente. Eran la guardia del rey, y el propio rey estaba con ellos. Se vieron obligados a refugiarse en la aldea. Su paso hacia el norte estaba bloqueado por la tormenta infranqueable. Toda la aldea se sumió en una frenética actividad de pánico. La guardia del rey se apoderó de la casa comunal. Su sola presencia parecía absorber el aire de la habitación. Y entonces él apareció. El rey Alfa salió de la litera y el aire mismo pareció cristalizarse a su alrededor. Era una figura de majestuosidad brutal, alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en un glaciar. Su cabello era del color de la escarcha invernal, y sus ojos, de una plata penetrante y sorprendente, recorrieron a los aldeanos acurrucados con una intensidad inquietante. Un frío palpable emanaba de él, un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. Ara, de pie cerca del fondo, lo sintió como un golpe físico. Era un frío que hablaba de un poder antiguo y de una profunda soledad. Vio a los aldeanos inclinarse, su madre entre ellos, con los rostros mostrando una mezcla de terror y asombro. Pero Ara vio algo más. Cuando dio un paso adelante, su bota resbaló en una placa de hielo oculta bajo la nieve fresca. Por una brevísima fracción de segundo, tropezó. Fue algo minúsculo, un destello de desequilibrio que se corrigió casi al instante. Pero ella lo vio, y en ese momento no vio a un rey, sino a un hombre que se esforzaba más allá de un límite invisible. Un destello de dolor, de agotamiento, cruzó sus facciones antes de que la máscara de fría autoridad volviera a su lugar. Nadie más pareció darse cuenta. Estaban demasiado ocupados sintiendo terror. Su mirada recorrió la multitud, y por un segundo horrible, sus ojos plateados se encontraron con los de ella. Se sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Vio un destello de sorpresa en sus profundidades, una grieta momentánea en la fachada de hielo. Fue como si él supiera que ella había visto su debilidad. Se le cortó la respiración. Rápidamente bajó la mirada al suelo nevado, con el corazón martilleando contra sus costillas. Ella no era nadie, una escriba de una aldea olvidada. ¿Por qué se había fijado en ella? Al rey le dieron la casa del anciano, la más grande y cálida de la aldea. Su médico real, un hombre pomposo con una expresión perpetuamente preocupada, se afanaba a su alrededor. Pero el rey lo apartó con un gesto. La tormenta duró 3 días. En la tercera noche comenzaron los gritos. No era un sonido humano. Era un rugido crudo y agonizante que resonaba desde la casa del anciano. Un sonido de tal tormento que helaba la sangre. Los aldeanos se acurrucaban en sus casas, con plegarias en los labios. Agra yacía en su pequeña cama, escuchando, con el corazón dolido por una extraña e inexplicable simpatía por el aterrador y solitario rey. A la mañana siguiente, el médico real parecía 10 años mayor. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban.
Buscaba hierbas, desesperado por cualquier cosa para combatir una fiebre que no era caliente. La llamó la escarcha rastrera, una dolencia que enfriaba al rey de adentro hacia afuera, dejando su piel como el hielo y atormentando su cuerpo con un dolor insoportable. Los tónicos y remedios del médico eran inútiles. El rey estaba empeorando. La mente de Ara se aceleró. Pensó en los libros, los prohibidos. Su abuelo, el escriba del pueblo antes que ella, había sido un coleccionista de rarezas, de saberes que bordeaban la herejía. Libros sobre pactos con las hadas, sobre antiguas maldiciones de linaje, sobre la magia profunda de la tierra. Su madre los había llamado fantasías peligrosas y había intentado quemarlos después de la muerte del anciano. Ara había salvado algunos, escondiéndolos bajo las tablas sueltas del suelo debajo de su cama. Uno de ellos, un delgado volumen encuadernado en lo que parecían hojas secas, se titulaba La plaga del rey de invierno. Sus manos temblaron mientras lo sacaba de su escondite. Describía una maldición lanzada sobre un antiguo linaje real, un poder tan grande que consumía lentamente a su portador, manifestándose como un frío interno que lo consumía todo. Hablaba de un dolor que se sentía como ser congelado y quemado vivo al mismo tiempo. Describía la aflicción del rey a la perfección y mencionaba un remedio, no una cura, sino un bálsamo. Un emplasto hecho de cardo plateado, musgo de sol y la raíz de la planta diente de dragón, que solo crecía en los acantilados más altos e inaccesibles. Los ingredientes debían prepararse bajo la luz de la luna llena y unirse con una gota de sangre de una mano voluntaria. Era magia antigua, magia peligrosa. El médico era un hombre de ciencia y de la lógica de la corte del rey. Lo descartaría como folclore, pero Ara había visto tropezar al rey. Había oído sus gritos en la noche. Ella creía en el libro. Tenía que hacer algo. Tomar la decisión era una cosa, actuar en consecuencia era otra. Significaba acercarse a la guardia del rey, los aterradores y silenciosos centinelas que montaban guardia ante su puerta. Significaba afirmar tener un conocimiento que una escriba de aldea no debería poseer. La voz de su madre resonó en su cabeza. Inútil, con la cabeza en las nubes. Por una vez, no escuchó. Reunió los ingredientes. El musgo de sol era común. El cardo plateado lo tenía en su propio pequeño jardín de hierbas. Pero el diente de dragón. Su abuelo había guardado una pequeña provisión seca en una bolsa de papel encerado, etiquetada con su letra de araña. Solo para casos de extrema necesidad. Esto parecía una extrema necesidad. Molió las hierbas hasta convertirlas en una pasta. El mortero se sentía pesado en sus manos temblorosas. El aroma era terroso y penetrante. Esperó un claro entre las nubes, un breve momento en que la luna brilló, un disco de plata en el cielo turbulento. Luego, pinchándose el dedo con su aguja de coser, exprimió una sola gota roja en la pasta de color marrón verdoso. Un leve calor pulsó a través de la mezcla y luego desapareció. Ahora venía la parte más difícil. Envolvió el emplasto en un paño de lino limpio y caminó por la nieve hasta la casa del anciano. Los dos guardias en la puerta eran montañas de músculo y acero. La miraron desde arriba, con expresiones impasibles. «Necesito ver al médico», dijo ella, su voz apenas un susurro. «El médico no ve a nadie», retumbó el guardia de la izquierda. «Es para el rey», insistió ella, levantando el pequeño bulto. «Tengo algo que podría ayudar». Los guardias intercambiaron una mirada que comunicaba claramente que ella era un mosquito insignificante. Pero desde adentro resonó un gemido de dolor, agudo y crudo. El sonido hizo que a la propia Ara se le cortara la respiración. «Déjenla entrar». Una voz carraspeó desde adentro. Era el rey, débil, forzado, pero todavía irradiando una autoridad absoluta. Los guardias se hicieron a un lado, su reticencia era una fuerza palpable. Ara entró en la habitación. Hacía un calor sofocante, un fuego enorme rugía en el hogar. Sin embargo, el aire seguía siendo gélido. El rey estaba recostado en una gran silla envuelto en pieles, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Sin embargo, su piel tenía un tinte azulado y escarchado. El médico real se retorcía las manos cerca, con aspecto de estar completamente derrotado. Los ojos plateados del rey la encontraron.
Estaban nublados por el dolor, pero aún afilados. ¿Tienes algo para mí, pequeña escriba? Su voz era un gruñido bajo, áspero por la agonía. Ella tragó saliva, con la garganta seca. Es un remedio antiguo, Su Majestad. Para la escarcha. El médico se burló. Su Majestad, esto es una locura, el emplasto de una chica de aldea. Necesitamos medicina apropiada. Los ojos de Callan nunca se apartaron. ¿Y cómo le va a su medicina apropiada, Arion? Preguntó, su voz goteando un sarcasmo helado. Parece que me estoy congelando hasta la muerte frente a un horno. Su pericia ha sido decepcionante. El médico palideció y guardó silencio. El rey hizo un gesto hacia sí mismo, con una mano temblorosa. Tráelo. Agra se acercó a él como si fuera un lobo dormido. Cuanto más se acercaba, más intenso se volvía el frío. Era como estar junto a una puerta abierta en pleno invierno. Podía sentir el poder emanando de él en oleadas, caóticas y agonizantes. ¿Dónde es peor el dolor?, preguntó en voz baja. Él pareció sorprendido por la pregunta. Pareció considerarla como si nadie se lo hubiera preguntado nunca. Mi pecho, dijo finalmente con voz rasposa, se siente hueco, lleno de hielo. Con dedos temblorosos, ella hizo un gesto hacia las pieles. Él asintió levemente. Ella retiró con cuidado las pesadas pieles. La parte delantera de su túnica estaba abierta en el cuello, y pudo ver la piel de su pecho. Estaba pálida, demasiado pálida, y trazada con un tenue patrón cristalino de color azul, como la escarcha en el cristal de una ventana. Era horriblemente hermoso. Desenvolvió el emplasto. El aroma terroso llenó el aire. Respirando hondo, colocó el paño de lino directamente sobre el centro de su pecho, sobre la aterradora y hermosa escarcha. En el momento en que hizo contacto, el rey arqueó la espalda con un agudo silbido. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. «¡Su Majestad!», gritó el médico, corriendo hacia adelante. «¡Atrás!», gruñó Callan, con los ojos cerrados con fuerza. Ara mantuvo su mano presionada firmemente sobre el emplasto, con su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía sentir una extraña transferencia de energía, una batalla de temperaturas bajo su palma. El frío intenso y antinatural de su piel parecía luchar contra el tenue calor terroso de las hierbas. «¿Qué es esto?», carraspeó él, con la voz tensa. «Musgo de sol, cardo plateado y raíz de diente de dragón», susurró ella con la voz temblorosa. Sus ojos se abrieron de golpe. El dolor seguía a Zapei, pero debajo había una pizca de algo más. Sorpresa. Reconocimiento. Magia antigua. Respiró. ¿Dónde aprendió una escriba de aldea tales cosas? Los libros de mi abuelo, confesó ella, sintiendo una nueva oleada de terror. La posesión de tal conocimiento podría ser vista como traición. Él la miró fijamente durante un largo momento, sus ojos plateados escudriñando su rostro. Las rígidas líneas de dolor alrededor de su boca parecieron suavizarse casi imperceptiblemente. El patrón azul escarchado en su piel no retrocedía, pero parecía menos nítido, menos agresivo. «Ayuda», dijo, las palabras cargadas de incredulidad. «El ardor es menor». Inclinó la cabeza hacia atrás contra la silla, y por primera vez desde que comenzaron los gritos, pareció encontrar un momento de paz. No durmió, pero su respiración se hizo más profunda, perdiendo su borde irregular y doloroso. Ara se quedó allí, con la mano apoyada sobre el emplasto en su pecho, el calor de su propia carne viva, una barrera contra el frío que irradiaba de él. Podía sentir el latido firme y poderoso de su corazón bajo su palma, un tambor obstinado que luchaba contra la escarcha. Era una escriba inútil, una chica con los dedos manchados de tinta, y era lo único que se interponía entre el rey Alfa y una muerte agónica. La tormenta amainó al día siguiente, pero el rey estaba demasiado débil para viajar. Permaneció en la aldea, un águila silenciosa y melancólica, atrapada en el nido de un gorrión. A Ara se le ordenó atenderlo a diario. Su extraño y arcaico remedio era lo único que le proporcionaba algún alivio. Los días cayeron en una extraña rutina. Cada mañana preparaba un emplasto fresco. Cada tarde se sentaba con él durante horas,
con la mano en su pecho, un ancla humana silenciosa contra el frío que amenazaba con consumirlo. Rara vez hablaban. La habitación permanecía en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el sonido de sus respiraciones. Pero en ese silencio, algo creció. Ella aprendió el paisaje de su dolor sin que él hablara de ello. Podía saber por el apretar de su mandíbula cuando le golpeaba una nueva oleada de agonía, por el ligero temblor de su mano, cuando el ardor era peor. Él, a su vez, la observaba. Sus ojos plateados la seguían mientras se movía por la habitación. Su eficiencia silenciosa era un marcado contraste con el torpe pánico del médico. Ella nunca se quejaba, nunca ofrecía palabras vacías. Simplemente hacía lo que era necesario. Una tarde él habló, su voz la sacó de su ensimismamiento. «No me tienes miedo». No era una pregunta. Ara lo miró. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, un cambiante de una fuerza inmensa y aterradora. Incluso debilitado, era un depredador. «Le tengo terror, Su Majestad», respondió honestamente. Un destello de algo, diversión, sorpresa, cruzó su rostro. «Lo ocultas bien. Mi abuelo me enseñó que no se muestra miedo a un lobo herido», dijo ella con voz suave. «Muestras respeto y mantienes tus manos donde pueda verlas». Una risa grave retumbó en su pecho, un sonido tan inesperado que la hizo sobresaltarse. Terminó en un ligero gemido de dolor, pero había sido genuino. «Tu abuelo era un hombre sabio, era un escriba», dijo ella. «Igual que yo. Hay más en ti que tinta y pergamino, Ara», dijo él, usando su nombre por primera vez. Un extraño escalofrío recorrió su espalda, que no tenía nada que ver con el miedo. Sabía su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? Por supuesto, era el rey. Lo sabía todo. Pero fue su madre quien rompió la frágil paz. Mara había observado la repentina elevación de Ara con una mezcla de sospecha y celos. Su hija inútil, aquella que había desesperado de casar alguna vez, era ahora la asistente personal del rey. Era antinatural. Una noche, Mara siguió a Ara de vuelta de la casa del anciano. «¿Qué está pasando ahí dentro?», exigió, agarrando el brazo de Ara. «¿Qué brujería le estás haciendo?» «No es brujería, madre. Son solo hierbas». «¿Hierbas?», se burló Mara, entrecerrando los ojos. Vi la expresión en el rostro del médico. «Te tiene miedo. El rey está débil, vulnerable. Un alfa rival pagaría una fortuna por esa información. La manada de la luna oscura nos daría suficiente oro para dejar esta miserable aldea para siempre». Agra miró a su madre, horrorizada. «Lo traicionarías. ¿Traicionarías al reino? Aseguraría un futuro para mi familia», siseó Mara. «Algo que tú nunca has sido capaz de hacer. Tu hermana tiene un marido. Yo no tengo nada. Esta es nuestra oportunidad». «No», dijo Ara, con voz firme. Era la primera vez que desafiaba verdaderamente a su madre. «No haremos tal cosa». Se soltó del brazo y caminó de regreso a su cabaña, con el corazón como una piedra fría en el pecho. Había pensado que el desprecio de su madre era lo peor de su crueldad. Se había equivocado. Al día siguiente, Ara encontró un mensaje sellado debajo del colchón de su madre. Estaba escrito con la torpe letra de Mara, dirigido a un nombre que reconoció con una sacudida de miedo. Lord Valerius, el alfa de la manada rival de la luna oscura, un hombre conocido por su crueldad y ambición. La nota era simple, hablaba de la debilidad del rey, de la escarcha rastrera, y ofrecía entregarlo por el precio adecuado. La rabia, fría y pura, inundó a Ara. Era un tipo de frío diferente al del rey. Este era el hielo de la traición. Tomó el mensaje. No sabía qué iba a hacer, solo que tenía que detenerlo. Fue a la casa del anciano, con los pensamientos en un torbellino. Encontró a Callan sentado junto a la ventana, observando cómo se derretía la nieve. Parecía más fuerte hoy. El color estaba volviendo a su rostro, los patrones de escarcha en su piel casi habían desaparecido. «Estás preocupada», dijo él sin mirarla. Las palabras salieron de ella, un torrente de miedo y furia. Le contó todo sobre su madre, los celos, la nota. Le tendió el pergamino arrugado, con la mano temblorosa. «Quería venderte», susurró Ara,
la vergüenza de ello quemándole la garganta. Mi propia madre. Él tomó la nota, su expresión indescifrable. La leyó, luego miró del pergamino a su rostro. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus ojos plateados escudriñando los de ella. Ella te ve como alguien inútil, afirmó, con voz plana. Ara se estremeció. La palabra la golpeó como un golpe físico. Soltó una risa amarga y sin humor. Es lo primero que me enseñó. Se equivoca. Las dos palabras, pronunciadas con absoluta certeza, la golpearon con más fuerza que un grito. Se puso de pie y por primera vez parecía haber recuperado parte de su inmensa fuerza. Seguía siendo el rey. Caminó hacia la puerta y dijo unas pocas palabras en voz baja al guardia de fuera. Tráeme a la mujer Mara, ilesa. Una hora después, Mara fue llevada ante él. Al principio se mostró desafiante, con los ojos centelleantes, pero su bravuconería se desmoronó bajo su fría y silenciosa mirada. «Venderías mi debilidad a mis enemigos», dijo él, su voz tranquila, pero con el peso de las montañas. Sostuvo la nota. «Pondrías en peligro a tu propia aldea, a tu propia gente, por un puñado de oro». «¡Miente!», chilló Mara, señalando con un dedo tembloroso a Ara. «Esa chica es una bruja. Te ha hechizado. Yo intentaba salvarte de ella». Kalin miró a Ara, que permanecía pálida y en silencio junto al hogar. Luego volvió a mirar a Mara. «He sido rey durante 500 años», dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. «He visto imperios nacer y caer. Conozco la diferencia entre el encantamiento y la lealtad, entre una bruja y una sanadora. Y conozco el olor de un traidor». Se volvió hacia los guardias. «Esta mujer está desterrada. Llévenla a la frontera de mis tierras y déjenla allí. Si vuelve a poner un pie en mi reino, será ejecutada en el acto». El rostro de Mara se descompuso. Gritó, suplicó, maldijo el nombre de Ara. Pero los guardias fueron implacables. La arrastraron fuera. Sus gritos se desvanecieron en el frío aire de la tarde. La habitación quedó en silencio. Agra se quedó temblando, abrazándose a sí misma. Su madre se había ido. La mujer que había sido la fuente de todo su dolor, de todos sus sentimientos de inutilidad, se había ido. Debería haber sentido alivio. En cambio, solo se sentía vacía. «Se ha ido», dijo Kalin suavemente desde detrás de ella. «Lo sé», susurró Ara. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, no por su madre, sino por la niña que solo había querido el amor de su madre. Él se acercó, no la tocó, pero pudo sentir el calor de su cuerpo. Era un calor normal ahora. El frío se había retirado a algún lugar profundo y oculto dentro de él. «Se equivocaba contigo», dijo de nuevo, su voz un murmullo grave. «No eres inútil, Ara. Eres rara. Eres auténtica». Puso una mano en su hombro. Fue un gesto de consuelo, de solidaridad, pero viniendo de él se sintió como una unción. Su tacto era cálido, fuerte. La ancló en el vórtice arremolinado de sus emociones. La villana obvia se había ido. Pero Ara tenía la sensación de que la verdadera amenaza no había sido la traición de su madre. La verdadera amenaza era lo que su madre había intentado vender. La debilidad del rey, la escarcha rastrera. Y todavía estaba allí, acechando en lo profundo de él, esperando. La fuerza del rey regresó lentamente. Decidió permanecer en la aldea por un tiempo. Una decisión que desconcertó a su consejo, pero que para Ara tenía un extraño sentido. Era como si este pequeño e insignificante lugar se hubiera convertido en su santuario, el único lugar donde no tenía que ser un monarca helado e intocable. Pero la recuperación no fue lineal. Algunos días estaba fuerte, caminando por el perímetro de la aldea, su presencia una promesa silenciosa de protección. Otros días, el frío regresaba, obligándolo a quedarse en casa, el dolor grabando de nuevo líneas de agonía en su rostro. Sus emplastos todavía ayudaban, pero ella sabía que eran un tratamiento, no una cura. La plaga todavía estaba en su sangre, y con la plaga vino otro cambio. Su control sobre su otra mitad, su lobo, comenzó a deshilacharse. La primera vez que sucedió,
Fue un destello. Estaban caminando cerca del bosque y un ciervo salió de entre los árboles. Sus ojos brillaron dorados. Un gruñido bajo escapó de sus labios antes de que se contuviera. Su cuerpo se puso rígido por el esfuerzo de la supresión. Se había disculpado, con la voz tensa, y se retiró a la casa del anciano por el resto del día. Empeoró. Los aldeanos oían el aullido de un lobo en plena noche, un sonido demasiado grande, demasiado poderoso para cualquier lobo normal. Era un sonido de soledad y rabia. Ara sabía que era él, o la bestia dentro de él. La maldición no solo lo estaba congelando, lo estaba desequilibrando, amenazando con dejar libre la parte salvaje e indómita de su alma. Y eso los llevó de vuelta al lodo, a la lluvia, a la bestia. La línea de tiempo volvió a encajar. Allí estaba ella, de rodillas en el fango frío, la enorme forma del lobo del rey descansando su cabeza en su regazo. El niño, el pequeño Leo, estaba siendo alejado suavemente por su frenética madre, que sollozaba a medias de terror y alivio. El ataque había comenzado sin previo aviso. La bestia había surgido del bosque, no cazando, sino debatiéndose. Había destrozado una valla, había hecho que el ganado se dispersara. Era un torbellino de pelaje negro y furia confusa. Había acorralado al niño por accidente, su propio pánico alimentando el terror del niño. Ara había salido corriendo, gritando a todos que se mantuvieran alejados. No había pensado. Simplemente había actuado. Había visto el dolor en sus ojos dorados, el mismo dolor que había visto en los plateados del rey. No había luchado contra él. Le había hablado suavemente, con delicadeza. Había caminado hacia el lodo, hacia el corazón de su tormenta, y le había ofrecido un momento de quietud, y había funcionado. Ahora acariciaba su enorme cabeza, sus dedos hundiéndose en el pelaje espeso y húmedo. Su oreja se movió. Un profundo suspiro estremeció su cuerpo. La lluvia comenzaba a amainar. La tormenta finalmente se rompía. Kellen caminó hacia ella, sus botas chapoteando en el barro. Se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos plateados fijos no en su bestia, sino en ella. El asombro en su rostro era tan profundo que casi dolía mirarlo. ¿Cómo?, preguntó, su voz áspera por la emoción. Nadie, nadie ha sido capaz de calmarlo, excepto yo. E incluso yo debo luchar contra él. No necesitas luchar contra él, dijo Ara, su mirada todavía en el lobo. No es tu enemigo, solo estás sufriendo, es tú. El lobo gimió suavemente y le lamió la mano con una lengua del tamaño de un plato. Fue un gesto de puro afecto. Un extraño sonido ahogado salió de Kellen. Se arrodilló en el barro frente a ella, sin importarle su ropa fina, su dignidad real. Extendió una mano, no hacia el lobo, sino hacia ella, sus dedos apartando un mechón de pelo embarrado de su mejilla. Su tacto fue eléctrico. He vivido durante siglos, Ara, dijo, con la voz densa. He comandado ejércitos. He construido reinos. He sido temido, respetado y obedecido. Pero nunca me han visto. Miró a la bestia, ahora dócil y tranquila bajo su caricia. Tú me ves por completo. La crisis había terminado, pero no era así. El ataque era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La plaga estaba ganando. Este momento de paz era fugaz. Te amo, dijo, las palabras arrancadas de él, crudas y sangrantes. Creo que lo he hecho desde el momento en que me miraste y no viste a un rey, sino a un hombre con dolor. Estoy diciendo que te amo y eso me va a matar. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Amor. Era una palabra que solo había leído en libros, un concepto tan extraño como las estrellas. Y él se lo estaba diciendo a ella, a la inútil, invisible Ara. Pero había terror en su voz, la maldición, la plaga del rey de invierno. El libro lo había insinuado, un pasaje que no había entendido. El poder estaba atado al corazón del rey. Abrir su corazón, amar de verdad, era darle a la maldición su victoria final. Entonces no te dejaré, susurró ella con el corazón roto. Es demasiado tarde, carraspeó él y un escalofrío lo recorrió. Jadeó, su mano voló a su pecho.
El lobo a su lado se puso de pie de un salto, gimiendo de angustia al sentir la agonía de su amo. Colin se derrumbó, cayó hacia adelante en el barro, y el frío que brotó de él fue 1000 veces peor que antes. No era un frío que irradiaba, era una escarcha agresiva y devoradora. El barro a su alrededor comenzó a crujir y a congelarse. El aire se volvió agudo y quebradizo. El lobo aulló, un sonido largo y lúgubre de desesperación. Ara se arrastró a su lado, dándole la vuelta. Su rostro ya estaba pálido, sus labios se estaban volviendo azules. Los patrones cristalinos reaparecían en su piel, ya no tenues, sino gruesos y ramificados como helechos de hielo creciendo bajo su carne. Sus ojos plateados estaban abiertos de par en par por la conmoción y el dolor. Y luego se vidriaron. No, respiró ella. No, no puedes hacer esto. No puedes decir eso y luego irte. Sus guardias estuvieron allí en un segundo. Sus rostros eran máscaras de horror. Lo llevaron adentro, de vuelta a la casa del anciano, el lobo caminando de un lado a otro y gimiendo en la puerta, negándose a irse. Lo acostaron en la cama. El fuego que rugía en el hogar parecía no tener efecto. La habitación se volvía cada vez más fría. Una fina capa de escarcha se arrastraba por el suelo desde la cama, extendiéndose como una enfermedad. El médico, Arion, echó un vistazo y retrocedió tambaleándose, con el rostro ceniciento. Se acabó, susurró. La plaga lo tiene. Su corazón se está congelando. No, dijo Ara, su voz temblando con una furia fría. No se ha acabado. Se sentó a su lado, tomando su mano. Era como sostener un bloque de hielo. No podía sentirle el pulso, pero se negó a creer que se había ido. Todavía podía sentirlo, una tenue brasa parpadeante enterrada bajo una montaña de hielo. Durante días se sentó allí. Se negó a comer, se negó a dormir. Solo sostenía su mano, su mente corriendo. Repasó cada palabra del libro de su abuelo, cada fragmento de conocimiento que había leído. La maldición era una cosa del alma, una herida de soledad y desesperación hecha manifiesta. Sus empastos habían tratado los síntomas, pero la causa era más profunda. Su amor por ella, su primera conexión emocional verdadera en siglos, había abierto las compuertas. Le había dado a la maldición lo que necesitaba para consumirlo finalmente. El amor era el veneno. Entonces, ¿cuál era el antídoto? Miró su rostro congelado, tan quieto y pacífico, una aterradora burla del sueño. Y pensó en su madre. Pensó en la rabia que todavía ardía en su propio corazón, un nudo frío y duro de traición y dolor. Era su propio invierno personal, una plaga en su propia alma. Había desterrado a su madre, pero no había desterrado la herida. La amargura seguía allí, un veneno que llevaba cada día. Era un frío que la bloqueaba, la hacía pequeña, la hacía creer que era inútil. El frío de él lo estaba matando. El frío de ella la estaba matando a ella, solo que más lentamente. Y en un destello de aterradora claridad, lo entendió. El libro había dicho que el emplasto necesitaba una gota de sangre de una mano voluntaria. Se trataba de la intención. Se trataba de la vida. Su curación no estaba en las hierbas. Estaba en ella. Pero estaba bloqueada. Bloqueada por la rabia, el dolor, el nudo frío de la falta de perdón en su propia alma. Para salvarlo, tenía que salvarse a sí misma. Tenía que dejarlo ir. No por su madre. Su madre no merecía perdón. Tenía que hacerlo por sí misma. Por la niña que merecía ser libre de ese peso. Cerró los ojos, todavía sosteniendo su mano congelada. Dejó que los recuerdos vinieran. Los años de desprecio, la crueldad casual, la devastadora traición final. Dejó que la rabia subiera, caliente y purificadora. Se permitió sentirla, sentirla de verdad por primera vez sin inmutarse. Reconoció la herida, honró el dolor, y luego, con una fuerza que no sabía que poseía, lo dejó ir. Imaginó el nudo frío y duro en su pecho, y lo perdonó, no a su madre. Perdonó a la herida misma por tener poder sobre ella. La liberó, eligió el calor, eligió la vida. Se sintió como si una presa se rompiera dentro de ella. Una ola de calor, dorada y brillante, inundó su cuerpo.
Se deslizó por su brazo, hacia su mano y hacia el bloque helado de él. La luz estalló en la habitación. Salió de ella un torrente de fuerza vital pura y sin adulterar. Era el calor del primer día de primavera, el calor del sol de verano, el brillo de 1000 velas. No era fuego, era la vida misma. Su poder oculto se desbloqueó no por un beso o una batalla, sino por un acto de profunda gracia interna. La escarcha en el suelo siseó y se evaporó. El frío en el aire se desvaneció, reemplazado por un calor que olía a hierba nueva y flores en flor. El hielo en la piel de Kellen se derritió. Los patrones cristalinos azules retrocedieron como una marea de invierno. El color volvió a su rostro. Su pecho se elevó con un jadeo agudo y estremecedor. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no eran solo plateados, eran de plata fundida, salpicados de oro, ardiendo con una nueva luz vibrante. La miró a ella, a la luz dorada que todavía brotaba de sus manos. Su rostro era una máscara de absoluto y estremecedor asombro. Ara respiró. Su nombre era una oración. La luz se desvaneció, dejándola débil y temblorosa, pero completa, absoluta y completamente completa. El nudo frío en su pecho había desaparecido, reemplazado por un calor constante y tranquilo. Él se sentó, balanceando las piernas sobre el borde de la cama. No solo estaba curado, estaba transformado. El cansancio de siglos había desaparecido de su rostro. El profundo frío arraigado que había sido su compañero constante se había ido. Era solo él, cálido y vivo. Tomó su rostro entre sus manos, su tacto suave, reverente. «Me salvaste. Tú me salvaste primero», susurró ella. Porque era verdad. Él había sido la primera persona en verla, en decirle que no era inútil. Él le había dado la fuerza para enfrentar el invierno en su propia alma. Se inclinó y la besó. No era un rey reclamando su premio. Era un hombre, humilde y agradecido, encontrando a su igual. Era calor y vida y la promesa de 1000 primaveras. Cuando salieron de la casa del anciano de la mano, el mundo era diferente. La guardia del rey los miraba, con la boca abierta. Los aldeanos, que se habían acurrucado con miedo, emergieron lentamente, sus expresiones pasando del terror al asombro. El gran lobo negro, su bestia, estaba sentado pacientemente junto a la puerta. Miró a Kalin, luego a Ara, y soltó un ladrido feliz, su cola golpeando el suelo. Semanas después, estaban en el balcón del Palacio Real en la capital. Agra llevaba un vestido de un azul profundo, el color de la tinta, un guiño silencioso a la mujer que había sido. Ya no era una escriba, pero nunca la olvidaría. Ahora era reina, su reina. Los cortesanos y nobles que una vez susurraron sobre la extraña aflicción del rey, ahora susurraban sobre la hacedora de milagros que lo había salvado. La miraban con asombro, la chica de una aldea insignificante que había curado lo incurable. Kalin se colocó detrás de ella, rodeando su cintura con los brazos. Apoyó la barbilla en su hombro, su calor era una presencia constante y tranquilizadora. «¿En qué estás pensando?», murmuró él, su voz solo para los oídos de ella. «En manchas de tinta», confesó ella con una pequeña sonrisa. «Y en el barro, y en cómo una persona puede estar congelándose frente a un fuego». Él se rió, un sonido cálido y natural. «Ya no tengo frío». «Lo sé», dijo ella, recostándose contra él. «Yo tampoco». Debajo de ellos la ciudad se extendía, un reino en paz, un reino con un futuro, su futuro. No siempre sería fácil. Habría otras tormentas, otras batallas, pero las enfrentarían juntos. El rey Alfa y su reina Escriba. Dos mitades de un todo. Dos almas que habían encontrado su calor en el corazón del invierno. Él la miró, sus ojos llenos de un amor que ya no era una maldición, sino una corona. Y en sus profundidades, ella vio su propio reflejo.